Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hoy estamos presentando historias que han marcado la vida de las comunidades. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio. Queremos compartir historias propias, ajenas, en medio del conflicto armado y otras que hacen parte de sus vidas. Somos 4 estudiantes de psicología en formación y cada una trae un relato que refleja el dolor, la resistencia y la fuerza de las comunidades que han vivido estas experiencias. Escuchar estas voces es un paso hacia la memoria colectiva y hacia la transformación. Comencemos. Feliz día, Jacqueline Ávila Martínez, invitada especial, Daniela Coya Lizarazo, invitada especial, Ercilia Oyola Chávez, otra invitada especial, y quien les habla, Rosamelia Martínez Guzmán. Jackie, cuéntanos tu cuento, por favor. Muchas gracias. Este cuento se llama Aún hay esperanza. Dice, él era el menor de 4 hermanos, silencioso y profundo como el fondo del lago. Creció en una casa humilde donde la ropa, al igual que los sueños, se pasaban de uno a otro, como una cadena invisible. Cada prenda que vestía tenía historia, pero no historia propia. Un día sus padres con mucho esfuerzo le regalaron una chaqueta nueva, moderna, y que parecía iluminarse bajo el sol. Le dio un poder especial, se sentía lleno de cariño y atención. Esta chaqueta le hablaba de identidad, del amor que se recibe en un detalle. Esta chaqueta, esta prenda, era la confirmación silenciosa de que él era simplemente él. Luego apareció un collar de perrito y apareció Chanel. Era, era una niña que le gustaba jugar y pensar en sus mascotas, hasta que un día uno de ellos se enfermó, tan grave que casi muere. Chanel se asustó mucho, hizo todo lo que tenía que hacer para salvarlo, pero nada funcionaba. Un día su mamá le dijo que podía orar y pedirle a Dios que le ayudara a hacer un milagro. Ella confiada lo hizo y fue la única manera de salvar a su perrito. Pero la historia no terminó ahí. Se encontró, se encontró 2 tablas. Estas 2 tablas parecían unas tablas insignificantes a los ojos de Manuel. Dos palos cruzados sin gracia y sin sentido, hasta que un día Manuel se tropezó en un hueco y cayó. Cayó tan profundo que parecía que no tenía fin. Manuel caía y a su alrededor caía con él. Mira hacia arriba mientras la luz del hueco se hacía más gruesa y habló. No quiero morir, dijo mientras un baño de alcohol le caía encima. La luz casi se perdía en el infinito hueco. Una mano lo alcanzó de la nada y lo sostuvo mandándole en esas 2 tablas que parecían insignificantes, así se pudo sostener de ellas mientras salía de ese fondo. Se convirtió luego en un lugar abierto. En la punta de la cruz estaba sentado con él, con su sonrisa tenue y con sus ojos cálidos. Manuel entonces entendió que esa cruz fue que lo salvó y lo salvó para siempre. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, que ya al final a nuestro cuento, y es que en una noche oscura se encontraba perdida y angustiada. Era una angustia tan profunda que no podía ni respirar. Creí que esa noche sería el fin de mi historia, pero desesperadamente empecé a utilizar las fuerzas que me quedaban para hallar una salida de emergencia y de pronto choqué con su cruz. No entendía lo que estaba pasando, pero quedé cautivada con el resplandor que le rodeaba. Escuché una voz que me llamaba por mi nombre y decía, te veo y te conozco. En ese momento, algo que no puedo explicar pasó en mi mente entre lágrimas y logré entender y supe que todo había sido más real de lo que conocía. Así fue como empezó la búsqueda de un tesoro resplandeciente, una búsqueda que no se acaba, sino que hasta ahora comienza. Así es el fin. Buenas noches para todos. A continuación compartimos otra pequeña historia de este proceso en comunidades. El cuento se denomina Una mirada al pasado. En mi pasado siempre viví grandes experiencias y estuvo lleno de alegrías. Es hermoso volver a él y recordar la unión de la familia y
mis juegos en el atardecer con mi volqueta amarilla en la que me montaba siempre y me tiraba del pendiente que estaba frente a la casa de la abuelita. Era tan feliz porque sabía que podía compartir con todas las personas. En la actualidad aún conservo mi volqueta amarilla que permite descubrir lo importante que es mantener una familia unida. Cada uno de los objetos que contamos y narramos a través de esta historia buscan ver cómo desde ellos se encuentra la libertad, la esperanza y un nuevo vivir de las personas. Otra persona nos puede contar cómo cuando veía su balón de baloncesto evocaba libertad en su adolescencia. Le encantaba salir a practicar este deporte todas las mañanas y sentía que lo más hermoso era compartir con los amigos. La adrenalina de las cosas se sienten cada vez que puedo montar una bicicleta. Siempre recuerdo que en mi niñez, cuando estaba aprendiendo a montar de la mano de mi hermano, las risas y los golpes no faltaron, pero de eso aprendí que caerme y levantar siempre es de valientes y no solo se aplica en las lecciones fuertes de la vida, sino en el transcurrir de las cosas nuevas que queremos aprender. Quizás todos los objetos nos evoquen cosas hermosas. Sin embargo, comparto recuerdos que quizás no son míos los objetos, pero me evoca la maternidad y los grandes retos que he tenido que asumir como mamá. Cuando veo la ropa de bebé, recuerdo ese momento en el que he dejado mi camino para construir el de mis hijas. Aún conservo sus gorros, sus patines y su biberón. Cada uno de ellos nos recuerda como esos valores, esas emociones y ese lugar donde todos son valientes y felices para aprender de una historia y de un pasado. Muchas gracias. Seguimos con el cuento Memorias de un pueblo. En un pequeño salón comunitario, el aire estaba cargado de emociones, mientras los miembros del grupo compartían sus historias. Don Javier, un hombre mayor, de mirada profunda, tomó la palabra con voz temblorosa. Yo estaba allí el día de la bomba en el DAS. Comenzó. Trabajaba con mi tía en la plata de Palo Quemado. Recuerdo el estruendo. Todo se volvió humo y gritos. Había gente con los oídos reventados, algunos apenas conscientes. Mi tía fue una de las afectadas. Aunque estábamos aterrados, ayudé a quien pude. Había desconcierto. Nadie entendía lo que estaba pasando. Ese día marcó mi vida. Aprendí lo frágil que es todo. El silencio llenó la sala hasta que César, un hombre alto, con una sonrisa nerviosa, se animó a hablar. Una vez íbamos 4 amigos, todos empleados de la alcaldía. Nos detuvo un retén de la guerrilla. Al principio, el miedo era insoportable, pero luego nos ordenaron descargar bultos y hasta nos hicieron tomar cervezas con ellos. Nos pusieron a jugar fútbol, casi como si nada. Al final, cuando comprobaron quiénes éramos, nos dejaron ir. Fue surrealista, una mezcla del terror y el desconcierto. Al fondo, un joven de rostro serio levantó la mano. Yo era un niño cuando la guerrilla atacó el puesto de policía cerca de nuestra casa. Mi familia vivía en una residencia dentro del comando. Esa noche escuché disparos, gritos y el retumbar de las botas en el suelo. Nos escondimos bajo las camas. Mi madre rezaba en silencio y yo solo podía escuchar ese ruido. Y yo solo podía escuchar ese ruido. Y yo solo podía escuchar ese ruido. Lo repitió muchas veces. El ruido de las botas. Aún lo conservo en mi memoria, como un eco que nunca desaparece. El salón quedó en silencio nuevamente. Las historias diferentes, pero entrelazadas, dibujaban el rostro de un conflicto que había marcado vidas de maneras únicas. Y aunque cada memoria llevaba su propio peso de dolor, algo los unía, la búsqueda de comprender y sanar juntos. En estos relatos compartidos, el dolor individual se transformó en un recuerdo colectivo, un puente hacia la resistencia que comenzaban a construir como comunidad. Muchas gracias. Continúo con mi cuento, Resignificando Infancias. Había una vez una niña llamada Luciana, que tenía una muñeca llamada Lucibela. La acompañaba en todos los momentos de su vida, sobre todo cuando estaba triste por los temas que pasaban en su pueblo. La bicicleta era también un juguete que representaba su infancia, porque en ella salía a recorrer los lugares con los primos y se sentía feliz porque olvidaba los problemas cuando en ella andaba. Luego Luciana llegaba a la finca de ella y estaba muy contenta con los animales que habían en la finca. Habían árboles y le gustaba mucho porque compartía con sus padres y hermanos los quehaceres.
Aunque a veces llegaban unas personas extrañas con armas y uniformes, sus padres le decían a ella y a sus hermanos que se escondieran en la habitación y no salieran hasta que esas personas se fueran. Finalmente, Luciana, antes de irse a dormir, tomaba su muñeca para dormirse con ella y le contaba todo lo que durante el día había vivido. Gracias. Perfecto, Gracias a muchas todas. dale, Gracias, gracias a todas por su participación. Gracias por estas historias que no solo nos conmueven, también nos muestran el poder del recuerdo compartido para sanar y construir comunidad. Ahora, en este momento, vamos a hablar, cada una, por favor, nos comparta la concepción del rol del psicólogo comunitario en la experiencia abordada. Muchas gracias, Rosa. En mi percepción, el rol del psicólogo comunitario es actuar como un agente facilitador en la transformación de la comunidad. Para ello es fundamental conocer las debilidades, las dolencias de la comunidad, lo que existe allá adentro y utilizarlas para fomentar su mejora y reconstrucción, basándose en su historia. Y el objetivo principal es siempre el bienestar de la comunidad misma. Además, también es crucial que como psicólogos dejemos ese legado de transformación que perdure incluso cuando ya no estemos dentro de la comunidad. Muchas gracias. Uniéndome a aquella importancia que debemos de tener para asumir un rol dentro de una comunidad, para mí es importante identificar cómo desde las comunidades se hace partícipe de sus dinámicas, se trabaja desde el corazón de ellas en la reconstrucción de historias y memorias, como lo acabamos de escuchar en cada uno de los cuentos, lo cual permite generar un empoderamiento dentro de la comunidad, que es una herramienta sensacional para abordar todo este tipo de historia, cultura y memoria. Muchas gracias. Muy interesante y es verdad. Me permito añadir cómo el rol del psicólogo comunitario es tan importante para construir esos espacios de confianza que permitan abrir diálogos significativos y transformadores. En cada experiencia con el grupo comunitario, este rol se centró en facilitar la expresión de vivencias marcadas por el conflicto y por vivencias personales, reconociendo el dolor y el silencio que muchas personas han llevado. Y pues a través de todo este diálogo, el psicólogo lo que ayuda es a aliviar ese dolor, a promover ese entendimiento individual y a volverlo colectivo desde las experiencias compartidas. Este proceso no solo permite que los individuos reconozcan que no están solo en su sufrimiento, sino que también fomenta la empatía y la solidaridad al comprender que el dolor de uno es parte de una narrativa común que afecta a muchos. De esta manera, el psicólogo no solo escucha, sino que también impulsa los procesos de sanación colectiva y la resiliencia en la comunidad. Gracias. Bueno, a partir de esta experiencia con la comunidad, el rol del psicólogo es muy importante porque actúa de tal manera que aborda los contextos sociales, culturales y los conflictos en los que la comunidad se ha visto enfrentada. Interviene de tal manera que no juzga ni señala, sino que trabaja en pro de la resolución de los conflictos, en el empoderamiento de hacer ver lo imposible en cada vivencia, en rescatar y sacar siempre el lado bueno de las situaciones, por más difíciles que sean, y la clave de esta es promover el diálogo, la inclusión y la justicia social. Gracias. Gracias a todas. De verdad, todas estas experiencias compartidas han resignificado, creo y considero que también para nosotras, un conocimiento más amplio sobre la importancia y el rol del psicólogo comunitario. Ahora, cada una, por favor, para dar cierre a este importante podcast, quisiera escucharles una conclusión sobre aquella acción psicosocial realizada con la comunidad. Gracias, Rosa. Trabajar de la mano de la comunidad fue una experiencia extremadamente gratificante y además fue enriquecedora para mí, no solo en el ámbito educativo, sino también personal. También para los miembros de la comunidad fue muy enriquecedor. Tuve la oportunidad de conocer sus historias y a medida que ellos mismos iban comprendiendo esas dolencias y que eran también colectivas, se volvieron más empáticos entre sí. Se creó un ambiente de amistad y además lo mejor fue una disposición para, para colaborar en beneficio de la comunidad. También se fortalecieron los lazos y se promovió un espíritu de cooperación. Esta es mi conclusión. Muchas gracias.
A manera de conclusión, dentro de todo este proceso de formación educativo, podemos decir que tener esa capacidad de transformar a una comunidad también parte de la habilidad de entenderlos, escucharlos y lograr percibir el mundo como ellos lo han hecho hasta el momento a través de sus vivencias. Esto hace parte de la construcción de una identidad y una cultura en todos sus procesos de historia. Aquellos sucesos colectivos e individuales también permiten que estas personas realicen construcción de tejidos sociales que son la base fundamental de la sociedad y permite el empoderamiento de las comunidades. Muchas gracias. Sí, yo creo que también podemos complementar diciendo que durante estas experiencias, los diálogos facilitaron la sanación colectiva y transformaron el dolor en empatía y en la resiliencia comunitaria. Compartir todas estas experiencias permitió a los participantes de cada una de las comunidades el reconocimiento de que no están solos, de ese fortalecimiento de los lazos sociales. El psicólogo comunitario juega entonces un papel clave como mediador promoviendo espacios de confianza y reconstrucción emocional. Gracias. Bueno, para apoyar las conclusiones de cada uno de ustedes, me adhiero. La actividad realizada con la comunidad generó un impacto significativo, rescatando el empoderamiento de cada uno de sus miembros, estableciendo espacios de diálogo donde se evidenciaron tristezas, tensiones, pero luego se fortalecieron estas necesidades. Sin embargo, se evidenció la necesidad de un acompañamiento para consolidar cambios y garantizar su tranquilidad, resaltando la importancia de trabajar desde la realidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y cada una de nuestras invitadas especiales. Nuevamente, y para recordarlas siempre, Jacqueline Ávila Martínez, Daniela Joya Lizarazo, Ercilia Oyola Chávez, y quien les habló, Rosamelia Martínez Guzmán. Y es así como llegamos al final de este episodio, lleno de historias, recuerdos y, claro, un poco de emoción. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo tanto como nosotras lo hicimos. No olviden volver, que aquí siempre hay más historias para contar y más risas para compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.